Buenas tardes. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes. Mi nombre es Víctor Rosell, soy Past President de la Sociedad Chilena de Cardiología y estoy abriendo la sexta reunión de los socios adherentes de información, que en esta oportunidad es una webinar de carácter internacional. Ya tuvimos la oportunidad de realizar una reunión conjunta, un par de reuniones conjuntas con Recisec de España, así que aprovecho la oportunidad de agradecer a la doctora Ana Lafón. Y quiero dejar con ustedes a quien va a moderar esta actividad de aquí en adelante, que es la doctora Francisca Arancibia. La doctora Arancibia es cardióloga pediátrica, especialista en cardiopatías congénitas del adulto y se desempeña en la Universidad Católica y en el Instituto Nacional del Tórax. Muchas gracias, Francisca, por acompañarnos y la dejo a usted para que modere esta interesante actividad. Muchas gracias, doctor Rosell. Bienvenidos todos a esta actividad de socios adherentes en formación. Hoy día vamos a discutir acerca de casos clínicos en enfermedad de Epstein. Es una patología muy desafiante a cualquier edad y que como cardiólogos nos vamos a ver enfrentados en algún momento de nuestra práctica. Vamos a empezar con una presentación de casos clínicos que va a iniciar la doctora Patricia Sánchez. Ella es residente de segundo año de cardiología pediátrica del Hospital Clínico de la Universidad Católica. Y luego un segundo caso presentado por el doctor Matías Echeverría, que es residente de cardiología pediátrica en el Hospital Roberto del Río. Y luego tendremos una revisión docente dirigida por la doctora Ana Lafont. Ella es residente del Servicio de Cardiología de Salamanca y nos va a acompañar en la revisión del tema. Y vamos a estar acompañados por nuestros panelistas, que en esta oportunidad son la doctora Claudia Trincado. Ella es cardióloga pediatra de la Universidad Católica y jefa del Laboratorio de Cardiología No Invasiva de la Universidad Católica. Yo, que voy a acompañar también en el panel, el doctor Agustín Martín. Él es especialista en cardiopatías congénitas del Servicio de Cardiología de Salamanca y profesor de la Universidad de Salamanca. La doctora Catherine Koch, quien es cardióloga pediatra y electrofisióloga y arritmóloga del Hospital Roberto del Río de la Universidad de Chile. Y el doctor Gabriel Castillo, que es cardiocirujano pediátrico del Hospital Roberto del Río y también de la Universidad de Chile. Así que bienvenidos a todos, gracias por participar y comenzamos con la presentación de caso de Patricia. Mientras Patricia carga la presentación, les quiero recordar que pueden hacer sus preguntas durante toda la sesión a través del Q&A, preguntas y respuestas, o del chat, y vamos a estar atentos a contestar las preguntas durante la presentación al final en la discusión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya me presentaron, yo soy Patricia Sánchez, pediatra de la UFRO y residente de cardiología pediátrica en la Universidad Católica. Y vamos a partir con nuestro caso clínico que se titula Mirada retrospectiva de un arduo pero feliz viaje, enfermedad de Epstein neonatal. Vamos a partir con los antecedentes perinatales. Nuestro paciente es hijo de una madre primigesta adolescente de 13 años, procedente de la ciudad de Talca, que es una ciudad al sur de Santiago, que tiene un hospital de mediana complejidad, y que a las 30 semanas de edad gestacional se hizo el diagnóstico antenatal de una cardiopatía congénita compleja, por lo cual se derivó al centro de la Católica para realizarse una ecocardiografía fetal, de la cual le voy a mostrar algunas imágenes a continuación. Esta es un eje transverso donde observamos la gran cardiomegalia. El corazón ocupa prácticamente la totalidad de la cavidad torácica, y en otras imágenes de esta ecocardiografía se evidenció que existía escaso parénquima pulmonar debido a la gran cardiomegalia, lo que confiere gravedad a nuestro caso. En esta otra imagen, en una visión de 4 cámaras, destaca la gran dilatación de las cavidades derechas, y en la zona del anillo tricuspidio se ve escasa visualización de los velos. No se observa la zona de coaptación, solamente observamos parte del velo anterior, ya que existe la no delaminación del velo septal. En esta otra imagen ecocardiográfica observamos que las cavidades derechas están al otro lado de la pantalla, y a la evaluación con Doppler color existe una insuficiencia tricuspidia masiva, además existiendo escaso flujo anterógrado a través de la válvula pulmonar sin existir insuficiencia de esta.
La paciente posterior en su embarazo más avanzado fue derivada y hospitalizada en la Universidad Católica, y a las 36 semanas de edad gestacional se decide realizar una cesárea de urgencia, ya que presentaba un registro fetal con variabilidad disminuida y tenía ascitis. Por lo tanto, nuestro paciente nació en regulares condiciones con un Apgar 5.7, requirió ventilación a presión positiva, pesó 2,7 kilos y al examen físico, sin grandes hallazgos, no tenía edema, pero sí destacaba un soplolo sistólico 3D6 para esternal izquierdo bajo. Por lo tanto, se ingresó a los cuidados intensivos neonatales para su posterior manejo, y dentro del estudio se realizó una radiografía de tórax, que es la imagen que vemos a continuación, donde destaca un corazón marcadamente aumentado de tamaño, que prácticamente es de pared a pared torácica y que tiene un índice cardiotorácico calculado en 0,93, y está muy aumentado. Se continuó el estudio con la ecocardiografía, y en esta imagen de paraesternal eje largo observamos, llama de inmediato la atención, la gran dilatación de las cavidades derechas con cavidades izquierdas que están comprimidas pero que tenían setas normales, angulando desde el eje largo también hacia posterior para visualizar la válvula tricuspidia. En la zona del anillo anatómico tricuspidio observamos que no hay coaptación de los velos, solamente observamos este remanente de velo anterior que flota libre en la cavidad, y no observamos velo septal en esta imagen. Desde paraesternal eje corto, nuevamente en el sitio donde deberíamos ver los velos tricuspidios no los observamos, probablemente porque están muy desplazados, y solo vemos la dilatación de las cavidades derechas. Desde paraesternal eje corto, angulando hacia anterior para evaluar dirigidamente la válvula pulmonar, y de acuerdo al protocolo de nuestro centro, para tratar de disminuir la resistencia vascular pulmonar lo más posible, con la ventilación, oxígeno al 100% y aporte de óxido nítrico, no logramos, a pesar de todas estas medidas, evidenciar flujo anterógrado a través de la válvula pulmonar. Por lo tanto, se sospecha que la atresia pulmonar es de tipo anatómico. Sí se visualizaron arterias pulmonares confluentes y continuas que recibían su flujo a través del ductus arterioso. Desde apical 4 cámaras, un poco angulado, observamos la dilatación de las cavidades derechas, y a nivel del anillo tricuspidio, nuevamente, solamente parte del velo anterior, y no se observa delaminación del velo septal. Eso quiere decir que mirando la pared septal desde el ventrículo derecho no observamos una zona de separación del velo, un punto de bisagra que muestre esta separación, sino que está completamente adherido a la pared del ventrículo derecho y desplazado muy hacia apical. Por lo tanto, el índice de desplazamiento en este paciente que hace el diagnóstico de enfermedad de Epstein era mucho mayor a 8 milímetros por metro cuadrado. A la evaluación con Doppler color, observamos la insuficiencia masiva de la válvula tricuspidia, y para calcular el índice de Seller-Mayer que nos va a dar pronóstico, ¿cierto?, se utilizaron estas áreas: el área de la aurícula derecha, el área del ventrículo derecho atrializado, que prácticamente corresponde a la totalidad del ventrículo derecho, ya que la porción funcional del ventrículo derecho era mínima. Por lo tanto, el índice de Seller-Mayer vio muy aumentado en 2,9. Desde la visión subcostal, observamos la dilatación de la aurícula derecha, el septum interauricular abombado hacia la izquierda, y un pequeño defecto que corresponde a un foramen oval permeable que presentaba flujo bidireccional a la evaluación con Doppler, como se observa en la imagen. Desde subcostal nuevamente, a nivel de los ventrículos y las válvulas atrioventriculares, en la cavidad izquierda observamos la válvula mitral anatómicamente normal, pero en el lado derecho nuevamente se observa la ausencia de velos que coapten, que probablemente están muy desplazados hacia apical, casi en el plano de la válvula pulmonar. El arco aórtico era izquierdo, normal y amplio, y en esta imagen con Doppler color observamos el ductus arterioso que tiene flujo hacia la arteria pulmonar. Por lo tanto, las conclusiones ecocardiográficas de nuestro paciente es que presenta una enfermedad de Epstein severa, con atresia pulmonar probablemente anatómica, un foramen oval permeable pequeño con shunt bidireccional, dilatación severa de las cavidades derechas y disfunción importante del ventrículo derecho. En cuanto a la clasificación de Carpentier, tenemos que corresponde a un tipo D con casi completa atrialización del ventrículo derecho, y el score de Seller-Mayer, que fue 2,9, mucho mayor a 1,5, le da un score de GUS de 4. Por lo tanto, si este paciente continuara con su curso natural, tendría un 100% de mortalidad.
En cuanto a la evolución en neonatología, había iniciado prostaglandinas durante su primer día de vida para mantener el flujo pulmonar y evolucionó bastante grave, requiriendo conexión a ventilación mecánica y parámetros que fueron en aumento. Además, por inestabilidad hemodinámica, necesitó apoyo vasoactivo con epinefrina y dopamina. Y en el contexto de que empezó a presentar compromiso de flujo sistémico, se decidió realizar una septostomía de Rashkin para descomprimir el lado derecho y permitir el mejor llenado del ventrículo izquierdo y así mejorar el flujo sistémico, lo cual tuvo bastante buenos resultados, ya que posterior a la septostomía de Rashkin se logró disminuir el apoyo vasoactivo. Esta es una imagen de una ecocardiografía para evidenciar la mala función del ventrículo derecho y esta imagen en su interior que corresponde a un trombo y que requirió manejo anticoagulante. En este contexto de un paciente con un ventrículo derecho atrializado, severamente dilatado y adelgazado, con una porción funcional muy pequeña y con disfunción severa, con una válvula tricuspidia que tenía escaso tejido para una eventual reconstrucción y atresia pulmonar de origen probablemente anatómico y la evolución grave de nuestro paciente, es que se discutió y se decidió continuar con la vía univentricular. Y es así como a los 7 días de vida se realizó una cirugía de Starnes, excluyendo el ventrículo derecho con un parche de pericardio en la zona del anillo anatómico del anillo tricuspidio, dejando una fenestración de 4 milímetros, realizando ampliación de la comunicación interauricular y realizando un shunt de Plateau-Sintomas de 3,5 milímetros desde la arteria innominada a la arteria pulmonar derecha. Además, se realizó una aplicatura del ventrículo derecho y en el contexto de gravedad de nuestro paciente se decidió dejar el tórax abierto. De los hallazgos intraoperatorios que vale la pena mencionar es que la aurícula y el ventrículo se describieron como de dimensiones gigantescas, concordantes con las imágenes preoperatorias que ya habíamos visto, y que existían mínimos remanentes de la válvula tricuspidia. Se confirmó además que la atresia pulmonar correspondía a de causa anatómica, no funcional, y que las arterias pulmonares eran confluentes y de tamaño adecuado. Durante la cirugía, el paciente evolucionó con episodios de taquicardia paroxística supraventricular que mantuvo durante su primer día postoperatorio en UCI, que respondieron de forma adecuada a adenosina y a carga con procainamida. La siguiente imagen es una imagen del ecocardio postoperatorio, donde observamos el ventrículo derecho excluido con el parche que presenta la fenestración con flujo a la evaluación con Doppler. Este paciente estuvo inicialmente muy grave y como se ve en la imagen, la función ventricular era bastante pobre, pero que fue mejorando con los días y tuvo bastante buena evolución. Incluso al tercer día postoperatorio se pudo cerrar el tórax y la evolución desde el punto de vista hemodinámico fue favorable y también desde el punto de vista ventilatorio, a pesar de todas las aprehensiones que tuvimos inicialmente por el desarrollo pulmonar. El paciente se logró hacer un weaning bastante rápido desde la ventilación mecánica y se extubó a naricera convencional. Y así, un mes postoperatorio estaba en condiciones de ser trasladado a su hospital de origen, alimentándose por sonda nasogástrica, sin ningún tipo de apoyo ventilatorio y en tratamiento solamente con diuréticos, beta bloqueadores, aspirina y anticoagulantes. En cuanto al seguimiento a largo plazo, nuestro paciente a los 6 meses completó la siguiente etapa, realizándose una anastomosis cabopulmonar superior bidireccional y una plastía de la arteria pulmonar izquierda. Y en los 2 años 9 meses completó la tipificación con un Fontan extracardíaco con un conducto de 18 milímetros que fue fenestrado. A los 4 años, en el pabellón de hemodinamia, se cerró la fenestración y se realizó una embolización de las colaterales que presentaba en ese momento. Y actualmente es un paciente que está muy activo, está cursando su preescolar y en seguimiento en su hospital de Talca. La siguiente imagen es de su última ecocardiografía, donde observamos el ventrículo derecho excluido con el parche a nivel del anillo tricuspidio y el importante remodelamiento que sufrió el ventrículo derecho a proporciones normales. Aquí observamos la fenestración que sigue permeable del parche de pericardio. Y la siguiente imagen es una angiografía para mostrar la anastomosis cabopulmonar inferior, el Fontan, está permeable y que llega a las arterias pulmonares que son amplias y continuas. Observamos también la fenestración del Fontan en esta imagen y en esta oportunidad fue cuando se cerró la fenestración con un dispositivo. Y la última imagen que les quiero compartir es la comparación de las radiografías.
Inicialmente, este corazón muy dilatado que ocupaba la totalidad de la cavidad torácica con un índice cardiotorácico de 0,93, y esta es su última radiografía de este año, con un corazón de tamaño normal y un índice cardiotorácico de 0,5. Así que como mensajes finales, sabemos que la enfermedad de Epstein tiene un espectro de presentación que incluso en la etapa neonatal puede tener distintas gravedades, pero puede llegar a ser una patología muy grave, por lo cual requiere un manejo protocolizado desde el periodo antenatal incluso, para evaluar de forma adecuada y hacer un correcto diagnóstico de algunas cosas importantes, como por ejemplo, y ya lo habíamos mencionado también, el flujo anterógrado a través de la válvula pulmonar, el tamaño de las cavidades derechas y su función, y la evaluación potencial del potencial pulmonar, ya que considerando que estos pacientes con una enfermedad de Epstein grave probablemente van a ir a la vía univentricular, la vasculatura pulmonar es muy importante. Hacer énfasis también en que si diagnosticamos o sospechamos una enfermedad de Epstein grave in utero, debería ser trasladada a un centro cardioquirúrgico que le proporcione las medidas y todos los tratamientos que pueda eventualmente requerir este tipo de pacientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Interesante caso, vamos a tener más tiempo para discutir luego con los panelistas. Ahora le vamos a dar el espacio al doctor Matías Echeverría del Hospital Roberto del Río, que nos va a presentar un segundo caso clínico de anomalía de Epstein. Gracias, Matías. Gracias a ti, Francisca, y a la invitación que nos hicieron como centro para participar de este encuentro. ¿Se ve bien ahí? ¿Es la visión de la presentación? Correcto. Perfecto. Bueno, ya me presentaron, pero vamos a volver a hacerlo. Soy Matías Echeverría, residente pasando segundo año de cardiología pediátrica en el Hospital Roberto del Río de la Universidad de Chile. Y nosotros, continuando como por las etapas de la vida que se pueden presentar estos pacientes, quisimos traer este caso que también le pusimos un título como una anomalía inesperada. Vamos a comenzar esta presentación con las iniciales de nuestra paciente. Es una niña de 5 años, 2 meses actualmente, procedente de Ecuador, hace 3 años en Chile, en situación de pobreza, vive en una toma junto a su familia. No tiene antecedentes mórbidos de relevancia, no tiene una historia cardiovascular, ni personal ni familiar a destacar, y describen sus padres que hace vida normal, previamente sana. Hasta este año, en que en julio y agosto presentó 2 episodios de cuadros respiratorios caracterizados por tos, sin mayor dificultad respiratoria, pero la paciente refirió palpitaciones y los padres describen haber visto cianosis perioral. Fueron autolimitados, no requirió mayor manejo, no fue hospitalizada ni nada respecto a eso. Y el cuadro actual por el cual conocimos a la paciente y se hospitaliza en nuestro centro es que el día 3 de septiembre pasado nuevamente comienza con síntomas respiratorios, se asocia a dolor torácico y palpitaciones y mayor cianosis. Estaban cursando sus hermanos cuadros respiratorios concomitantemente y tiene una primera consulta en la atención primaria que dejan tratamiento sintomático con salbutamol y desloratadina, pero persiste con los síntomas, se agrega sensación febril, por lo que al día siguiente consulta en nuestro centro. En el servicio de urgencia constatamos una paciente con una antropometría que da en riesgo de nutrición, con talla normal baja, ingresa subfebril, taquicárdica, con presiones al límite superior, taquipneica y saturando el 92% ya con apoyo de 2 litros por minuto. El examen físico sin mayores dismorfias, destaca decaída pero bien perfundida, con síntomas catarrales, tos húmeda y coriza. Ya dirigió al examen cardiovascular, un precordio hiperdinámico con un ritmo regular en galope, con un soplo holosistólico 2 a 3 sobre 6, ampliamente irradiado todo el precordio. A la auscultación pulmonar, un murmullo pulmonar presente simétrico con crépitos bivasales que impresiona mayores a izquierda. El examen abdominal se describe una hepatomegalia importante con 3 a 4 centímetros bajo el borde costal. Las extremidades sin mayores alteraciones, buena perfusión distal sin edema y sin déficit neurológico. Se solicita el estudio iniciarlo con radiografía de tórax y destaca inmediatamente la proyección anteroposterior, un corazón en leocardia con una cardiomegalia importante. Se calcula un índice cardiotorácico de 0,72 y que impresiona a expensas de cavidades derechas, como se ve sobre todo en la proyección lateral, con la cara anterior del ventrículo derecho contactando el esternón, y lo que impresiona también una doble silueta de auricular derecha.
El flujo pulmonar impresiona conservado y en forma simétrica, con imágenes de atelectasia subsegmentaria basal e izquierda, y que la proyección lateral también pareciera estar condensando en esa zona. Se solicita un electrocardiograma en el servicio de urgencia, que vemos un ritmo sinusal regular con frecuencia cardíaca aproximada de 150 latidos por minuto, una conducción auriculoventricular 1:1, destacando ondas P altas derivadas sobre todo en D2, de hasta 4 milímetros, con un PR que va oscilante 120 y 140 milisegundos, sin onda delta evidente en este electrocardiograma, con un QRS de 80 milisegundos, un eje QRS que lo vemos a extrema derecha, y un patrón de RSR', principalmente en B2 y B3, un poco más sutil en B1, en las derivadas derechas, destacando también ondas T positivas en todas las derivadas, y un QT corregido que dio normal en 390 milisegundos. En conclusión, vemos un bloqueo a primer grado, un bloqueo incompleto de rama derecha, la sospecha de crecimiento auricular derecho y sobrecarga ventricular derecha. Se realiza un ecocardiograma en el servicio de urgencia, que vamos a ver desde la ventana subcostal un paciente con un situs solitums visceroatrial, desde la ventana subcostal en eje largo, inmediatamente destacando una importante dilatación de la aurícula derecha, que vemos como aplasta las cavidades izquierdas, principalmente una aurícula izquierda que se ve muy pequeña con el septum abombado hacia izquierda, y que se describe un septum interauricular indemne sin flujo a través de este al Doppler color. Cuando vemos desde la ventana parasternal en eje largo, no solo la dilatación auricular derecha, sino que el ventrículo derecho con importante dilatación y aplastando el ventrículo izquierdo también, los cuales, tanto aurícula izquierda como ventrículo izquierdo, tenían dimensiones normales y zetas normales, con función conservada del ventrículo izquierdo, y que también destacar de inmediato que tiene un tracto de salida amplio y sin obstrucciones río arriba, con un arco aórtico que es izquierdo, sin sitios de coartación. Vemos desde una apical 4 cámaras lo que destaca esta aurícula derecha de forma muy importante, la dilatación y los velos de la válvula tricuspidia, que están muy desplazadas a las zonas de coadaptación hacia apical, con falta de la eliminación del velo anterior y del velo posterior, que no observamos obviamente en esta apical 4 cámaras, muy por sobre el nivel del anillo anatómico, con un índice de desplazamiento de 72 milímetros por metro cuadrado. Vemos un velo anterior de la válvula tricuspidia libre, que está delaminado por completo. A la evaluación con el Doppler color, observamos una válvula tricuspidia que tenía un Z normal, sin estenosis, con una insuficiencia masiva, que llega hasta el techo de la aurícula derecha, ocupando aproximadamente el 50% de la aurícula derecha y con una vena contracta de 7 milímetros. La válvula mitral es de morfología normal, no tenía estenosis ni insuficiencia. Cuando se realizaron las mediciones para los distintos índices que caracterizan esta anomalía, vemos que el índice de desplazamiento, como les comenté, del velo septal es de 78 milímetros por metro cuadrado, muy por sobre los 8 milímetros de corte que están descritos, una fracción lateralizada del ventrículo derecho de alrededor del 65%, dejándonos 35% de ventrículo derecho funcional, un score de Gauss de 1.9, lo que nos daría un grado 4 en esta clasificación. Y bueno, mencionar que por las características del velo anterior y la proporción del ventrículo derecho lateralizado, estaríamos hablando de un Epstein de clasificación Carpentier tipo 2. Desde la ventana parasternal en eje corto, para visualizar el tracto salida del ventrículo derecho, vemos que es amplio, tenemos una válvula pulmonar que es normal, sin estenosis ni insuficiencia, con un tronco y ramas pulmonares también normales. En conclusión, entonces, una ecocardiografía que nos mostraba una anomalía de Epstein severa, con un Carpenter tipo B, un score de Gauss de grado 4, la insuficiencia tricuspida severa característica y la dilatación secundaria de la aurícula derecha con el porcentaje del ventrículo derecho atrializado. En ese contexto, la paciente con sospecha de un cuadro respiratorio y una infección intercurrente que estuviera descompensando una insuficiencia cardíaca crónica, en el contexto del alto riesgo de arritmia, se decide el ingreso a la UCI pediátrica de nuestro centro para una primera estabilización, descarte o manejo de la patología intercurrente antes de poder trasladarse a la UCI cardiovascular.
se inicia la restricción de volumen, el aporte, el manejo con diuréticos, el estudio infectológico, y dentro de la evolución la paciente inicialmente estable, las primeras 48-72 horas con buena evolución, sin requerimiento de oxígeno, con buena respuesta a los diuréticos. Se presenta la reunión cardioquirúrgica en nuestro equipo, se decide completar estudios con un Holter de electrocardiograma, realizar un test de adenosina para evaluar la presencia de alguna vía accesoria oculta que no se visualizó en el primer electrocardiograma, y se plantea una resolución quirúrgica que pudiera evaluarse en el intraoperatorio, la posibilidad de realizar una cirugía de cono versus hacer en un segundo estadio de la fisiología univentricular con una cirugía de Glenn, luego de resuelto el cuadro actual. Pero a las 72 horas, poco después de esta reunión, la paciente comienza a deteriorarse progresivamente, más taquipneica, quejumbrosa, empeora la hepatomegalia, cae el débito urinario, cursa con el ascenso de la creatinina, una injuria renal aguda. En el fondo con clínica sugerente de bajo gasto, se apoya inicialmente con CPAP, que tiene que escalar rápidamente a una ventilación no invasiva con BiPAP, aumento de diuréticos, y por la mala perfusión cae en anuria, empieza en acidosis y hiperlactacidemia, se traslada finalmente a nuestra unidad con estudios infectológicos negativos, siendo rápidamente intubada con la sedación y esta primera maniobra. La paciente hace una bradicardia y cae en la actividad eléctrica sin pulso, presentando un paro cardiorrespiratorio de 1 minuto y medio, que se asiste obviamente en el minuto, sale con una dosis de atropina y de adrenalina y masaje y maniobras avanzadas. Se termina por invadir con catéter, línea arterial y parte del apoyo vasoactivo inicialmente elevado con adrenalina y milrinona. Se paraliza para optimizar el manejo. Y bueno, a la evaluación ecocardiográfica ya en nuestra unidad se veían las cavidades izquierdas muy comprimidas, la precarga del lado izquierdo obviamente disminuida, con presiones venosas centrales altas. Se inicia un manejo conjunto para facilitar, disminuir la poscarga del ventrículo derecho y facilitar el llenado de las cavidades izquierdas con óxido nítrico, FIO2 100%. Con esto clínicamente mejora, se refleja también en su diuresis, la disminución y normalización del láctico y la acidosis. Se van titulando las drogas vasoactivas y empieza progresivamente el winning del óxido nítrico. Cuando logra completar el winning del óxido nítrico con el inicio del sildenafil, avanzándose a la extubación, la paciente presenta deterioro agudo con nuevos episodios de bradicardia, de hipotensión severa, 2 paros cardiorrespiratorios reanimados de corta duración, y por lo tanto se retrocede en todo el manejo, nuevamente reinicia el óxido nítrico, se apoya con drogas ahora tanto de epinefrina con norepinefrina en dosis ascendente, da la gravedad a la paciente que justo tenía en este evento, estaba ya con el holter de ritmo instalado. La evaluación de electrofisiología, un poco en forma resumida, se observaba y destacaba un QRS más ancho que el primer electrocardiograma, fragmentado, con ritmos de bloqueo AV completo en los episodios que fueron reanimados, que ya les describí, con presencia de múltiples trastornos del ritmo, tanto preexcitación en el episodio de taquicardia sinusal como conducción auriculoventricular variable en el contexto de la taquicardia, y los bloqueos AV completos que les comentaba cuando eran frecuencias ya bajas con escapes nodales sin preexcitación. Una conducción intraventricular prolongada con QRS de casi 200 milisegundos, múltiples episodios de taquicardia auricular, tanto de flutter auricular con conducción 2x1, taquicardia auricular multifocal, un episodio de fibrilación auricular preexcitada que condujo entre 4 a 6x1, episodio de taquicardia auricular preexcitada, y se vio que la fibrilación auricular preexcitada con una longitud de ciclo de 375 milisegundos no sobrepasó la frecuencia cardíaca de 160 por minuto, eso sugiriendo una vía accesoria con conducción anterior de bajo riesgo para muerte súbita en este caso. En este contexto se inició amiodarona en bolo y posterior infusión continua. Acá tengo solamente para ver los trazados, algunos recortes de los episodios de bloqueo AV completo con la disociación auriculoventricular. Vemos acá en ritmo sinusal con ondas deltas en las bases del QRS, con un PR que en realidad con una P muy ensanchada, casi concordando el final de la onda P con el inicio de la delta. Vemos la taquicardia auricular también con preexcitación y las ondas deltas en todos estos QRS, y el flutter auricular con frecuencias alrededor de 200, este es el cálculo automático, ¿verdad? Con el flutter auricular que les había comentado.
La paciente, como ya se están imaginando, evoluciona grave, hemodinámicamente muy lábil, presenta durante las mismas 24 horas que les acabo de mencionar dos eventos graves que deben ser reanimados, con drogas que están a tope durante la noche, se volemiza en forma continua, láctico al alza, acidosis. En resumen, una paciente con una tormenta de arritmias, con NIR cerebrales que siempre se mantuvieron simétricos en torno a 65 y 70. Se conversa con todo el equipo UCI cardio, UCI pediátrica, se define conexión a ECMO veno-arterial para una compensación hemodinámica previo a cualquier tipo de mayor intervención quirúrgica, se canula sin incidentes y presenta una rápida estabilización estando en ECMO, normaliza los parámetros de microperfusión rápidamente, por lo que se decide llevar a cirugía. Y en el pabellón de cardiocirugía el pasado 14 de septiembre, estando la paciente en ECMO, se canula para entrar en SEC, se movilizan las cánulas del ECMO inicialmente, y con tiempo en SEC de 200 minutos y clamp aórtico de 84 minutos, lo que se realizó en esta ocasión fue inicialmente la cirugía de cono, con la delaminación completa de los velos septales y el velo posterior para lograr generar esta nueva válvula tricuspidea a nivel del anillo anatómico. Se realiza una septectomía de descarga de 6 milímetros y se aplica la porción atrializada al ventrículo derecho. Como era una posibilidad de la evolución de esta paciente, al intentar salir de SEC, el ventrículo derecho no logra sostener un volumen expulsivo adecuado, por lo que se vuelve a entrar en SEC y se confecciona un Glenn bidireccional, quedando en esta fisiología de ventrículo y medio, teniendo que retirar la cánula venosa, por lo que queda una suerte de ECMO mixto con la cánula venosa en la aurícula derecha y la cánula arterial en la carótida derecha. Cursa con coagulopatía post-SEC, choque hemorrágico que se compensa. Acá traigo, facilitado por el equipo de cardiocirugía, las imágenes de apenas se realiza la esternotomía, una enorme y masiva aurícula derecha que ocupaba prácticamente todo el campo y que se correlacionaba con todos los hallazgos imagenológicos previos. Estas son las radiografías de las evoluciones iniciales, luego de la canulación en ECMO al lado izquierdo, posterior a su cirugía, con la cánula en la aurícula derecha, la cánula venosa que les había comentado. Y en resumen, la evolución postquirúrgica fue favorable, afortunadamente. En ECMO permite descenso rápido y continuo del soporte. Se canula 3 días después y se cierra el tórax, que por gravedad había quedado también con piel cerrada y tórax en ventana. Reinició transitoriamente óxido nítrico al decanularla, con apoyo de drogas vasoactivas que también fue transitorio. Y avanza también el winning ventilatorio, se extuba el día 19 de septiembre pasado, tolera el avance rápido a CPAP y naricera y se suspende también el apoyo ventilatorio. Esta tenemos la imagen al lado izquierdo después de canulación y la radiografía actual. En realidad ya tiene más de una semana esta radiografía, no se ha seguido controlando, la paciente está evolucionando bien desde el punto de vista general y hemodinámico. Para que tengamos la comparación, al igual que lo hizo Patricia, esta fue la primera radiografía que tuvo la paciente hace poquito más de un mes. Y solamente eligiendo algunas de los slides del ecocardiograma más reciente, vemos que evidentemente una función biventricular comprometida, con mayor disfunción severa del ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo con una disfunción leve, con una aurícula derecha que ya destaca de menor volumen, de menores dimensiones, con una aurícula izquierda de mejor tamaño, la CIA que se realizó durante la cirugía de descarga también, con flujo bidireccional, pero preferente de izquierda a derecha. Y acá vemos la confección del cono que se hizo en la cirugía inicialmente, con una estenosis leve de la nueva válvula tricuspidia y una insuficiencia leve a moderada. Vemos ahí un poquito más en detalle la zona de la válvula tricuspidia que confeccionó su cirujano, y desde la ventana paraespinal en eje largo, un ventrículo izquierdo con mejor geometría, con menor movimientos paradojales y con la función que, como les decía, estaba en límite inferior con una fracción de eyección de 50%. Esa es la situación actual de la paciente, entonces no ha tenido eventos descompensantes, está evolucionando favorablemente. No detallé con mayor profundidad los otros compromisos que tuvo en relación a la gravedad y los paros cardiorrespiratorios y a la conexión en ECMO, pero es una paciente que tiene infartos cerebrales en territorio de la cerebral media y también occipitales, se traduce en un síndrome piramidal derecho que está en rehabilitación. La paciente, desde el punto de vista de la conexión con el medio y cognitivo, está
bastante bien, está avanzando en la rehabilitación y con todos los fármacos ya bilaterales en espera de una resonancia de cerebro para tener una idea mayor del compromiso neurológico y del futuro de la recuperación. Ese era el caso que nosotros trajimos a esta reunión, un poco también en la sorpresa de una paciente de más de 5 años sin historia alguna previa y que debuta con lo que pareció ser una infección inicialmente respiratoria, pero la verdad es que fue como la gotita que rebalsó el vaso de la lábil estabilidad que debe haber tenido el sistema de esta paciente y que hubo que resolver de la mejor forma que se pudo. Eso es. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Matías. Muy interesante caso. Ahora vamos a invitar a Ana a que comentemos la revisión y luego damos paso al panel. Creo que tienes que dejar de compartir, Matías, para que Ana nos pueda compartir pantalla. Mientras Ana comparte una pregunta, Matías, ¿le hicieron algún tipo de cirugía antiarrítmica durante la intervención? ¿Buscaron ablación o algo así durante la intervención? No, se redujo parte de la aurícula derecha, no hubo una cirugía de Mace ni alguna otra técnica, pero en el fondo se redujo parte del volumen de la aurícula derecha, además de aplicar el ventrículo derecho. Ok, Después, si quiere obviamente intervenir su cirujano, está invitado a hacerlo si es que hay algo más que aportar. muchas Pero el gracias. protocolo por lo menos se describe eso. Muchas gracias, Matías. Bueno, ahora la doctora Ana Lafont nos va a hacer una revisión acerca de enfermedad de Epstein y luego vamos a ir a la discusión. Les recordamos sus preguntas al chat o a las preguntas y respuestas en su barra de comentarios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Francisca. Quiero aprovechar esta breve introducción para agradecer a la Sociedad Chilena de Cardiología la invitación. Yo soy Ana Lafont, soy residente de Cardiología de Adultos en el Hospital Universitario de Salamanca y bueno, voy a intentar hacer una revisión concisa y bueno, espero que os guste y que podamos aprovechar los datos de la misma para luego la discusión. Bueno, la enfermedad de Epstein o anomalía de Epstein se caracteriza fundamentalmente, o la lesión inicial, es un fallo en la delaminación que se produce de los velos posterior septal de la válvula tricúspide, que normalmente se desprenden del miocardio subyacente hacia la semana 8 a 12 del desarrollo. Esto lo que provoca es que esta parte de los velos quede desplazada hacia apical. Como consecuencia, hay una parte del ventrículo derecho que va a quedar atrializada, de tal forma que van a ser pacientes con aurículas derechas muy grandes y ventrículos derechos de tamaño reducido y con función con frecuencia comprometida. Existe un verdadero espectro de gravedad, que ya hemos visto en los casos clínicos que se han presentado previamente y que van a condicionar las manifestaciones clínicas y el pronóstico de los pacientes. Además, estas alteraciones que existen en los velos de la válvula tricúspide van a condicionar diferentes grados de insuficiencia tricuspidia y ya con menos frecuencia la presencia de estenosis tricuspidea asociada. Como consecuencia de estas alteraciones que se producen en las cavidades derechas, el ventrículo izquierdo con frecuencia es más pequeño y tiene un compromiso en su función por la sobrecarga de presión y de volumen que existe a nivel de las cavidades derechas. Además, estos pacientes con frecuencia tienen alteraciones y anomalías asociadas. Hasta en un 80% de los pacientes se describen alteraciones a nivel del septo interauricular, tanto foramen ovar permeable como cia ostium secundum. Y como consecuencia de las alteraciones que se producen a nivel del anillo tricuspidio, en un porcentaje significativo de los pacientes, hasta un cuarto de ellos, van a tener vías accesorias de localización derecha. Esta cardiopatía congénita, que fue descrita inicialmente por el doctor William Epstein a finales del siglo XIX, es una cardiopatía congénita bastante frecuente, afecta a 1 de cada 200.000 recién nacidos vivos, suponiendo un 0,5% del total de las cardiopatías congénitas. Generalmente es de presentación esporádica, si bien hay algunas asociaciones genéticas y dentro de ellas pues hay algunas que se asocian a mutaciones en el gen MHC7 que se asocia a miocardiopatía dilatada que tradicionalmente se conocía como un fenotipo de no compactada.
Ya más controvertido es la asociación de esta cardiopatía congénita con el consumo de benzodiazepinas y de litio durante el embarazo. En cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad, ya la he ido adelantando un poco en su definición, es un fallo que se produce a nivel de la delaminación de los velos de la válvula posterior y septal de la válvula tricúspide que se desprenden del miocardio subyacente. En la imagen de la izquierda, por lo que podéis ver, es un proceso de delaminación normal y a lo largo del desarrollo se va formando la válvula tricúspide y el aparato subvalvular de ese miocardio. Por el contrario, en lo que ocurre en la anomalía de Epstein es que ese delaminado se detiene y dependiendo del momento en el que se produzca la detención de ese delaminado, vamos a tener un espectro de gravedad teniendo estos velos desplazados hacia apical y una parte del ventrículo derecho que va a estar integrado en la aurícula, que es lo que conocemos como el ventrículo derecho atrializado. En esta imagen que tenéis aquí podéis ver lo que ocurre con la válvula tricúspide. El velo anterior tiene un origen embriológico distinto y por tanto generalmente se queda en su posición anatómica. Por el contrario, los velos posterior y septal quedan desplazados hacia apical. En la parte de la derecha lo que podéis ver es un esquema de ese ventrículo derecho atrializado, que con frecuencia tiene paredes adelgazadas, frecuentemente se dilata y esto supone un verdadero sustrato para arritmias, que es una de las principales complicaciones que tienen estos pacientes. En relación a la clasificación de la anomalía de Epstein, ya lo hemos visto algunos ejemplos en los casos, tenemos dos clasificaciones fundamentales. Una de ellas es la clasificación de Carpentier, que va a depender de cuánto está desplazado la válvula tricúspide y el tamaño que tengamos resultante del ventrículo derecho. En el grado A tendríamos unos velos de la tricúspide que están desplazados al menos 8 milímetros por metro cuadrado de superficie corporal, pero que tiene un tamaño que es suficiente. El grado B tendríamos ya un ventrículo derecho más pequeño, pero que todavía conserva un movimiento libre del velo anterior de la tricúspide. En el grado C, el movimiento de ese velo anterior ya sería un movimiento restrictivo, pudiendo ocasionar problemas a nivel de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, y el grado D es un ventrículo derecho que está prácticamente atrializado en su totalidad. Estos casos son los más graves y en las series que hay publicadas en su mayoría asocian una mortalidad prácticamente del 100%. La otra clasificación, que también hemos visto en los casos dos ejemplos muy buenos, es el GOS Score, que se hace mediante ecocardiografía en un plano 4 cámaras, midiendo las áreas de la aurícula derecha y de la porción atrializada del ventrículo derecho y relacionándolas con la suma del área del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo. En función del valor de este ratio tendremos diferentes grados, siendo el grado 4 el de mayor gravedad, cuando el ratio es por encima de 1,5 y también con una descripción en las series de una mortalidad muy próxima al 100%. En cuanto a la presentación clínica, vamos a ver que igual que hay un gran espectro de alteraciones anatómicas, vamos a tener un gran espectro de presentación clínica y puede presentarse tanto en edad fetal, en el periodo neonatal, en el niño mayor y ya incluso en la edad adulta. En cuanto a la presentación fetal, muchas veces se puede detectar mediante ecocardiografía fetal y la primera sospecha que vamos a tener es una dilatación de la aurícula derecha y la presencia de una insuficiencia tricúspide significativa. También nos debe poner sobre la pista la presencia de taquiarritmias fetales, ya que son una forma de manifestación bastante frecuente. Lógicamente, la detectar la anomalía de Epstein en el periodo fetal se asocia con una mortalidad muy alta. Tenemos algunos factores pronósticos que nos pueden orientar a ver la evolución de cada paciente. Y uno de ellos, que también comentó la doctora Patricia en el primer caso, fue el flujo pulmonar.
en el caso de que detectemos un flujo anterógrado, generalmente asocia mejor pronóstico, y otros datos como son la compresión pulmonar por la aurícula derecha, la gravedad de la insuficiencia tricúspide y el tamaño de la fosa oval, de tal forma que la fosa oval va a ser una verdadera forma de descarga de ese incremento de presiones que va a haber en la aurícula derecha, y cuando esta fosa oval es restrictiva se asocia a riesgo de hidrosfetalis. En cuanto al periodo neonatal, las dos manifestaciones clínicas fundamentales van a ser la cianosis y la presencia de insuficiencia cardíaca, generalmente de predominio derecho. En este contexto va a ser clave mantener la permeabilidad del ductus, ya que la elevación de resistencias vasculares pulmonares que existe en el momento del nacimiento va a ser fundamental en el pronóstico de estos pacientes. Por tanto, para permitir que exista flujo a nivel del árbol pulmonar, estos pacientes va a estar indicada la infusión continua de prostaglandinas. La evolución posterior luego nos va a determinar si vamos a poder ir a una corrección uni o biventricular. Otro de los hallazgos fundamentales en el periodo neonatal es la presencia de obstrucción del tracto de salida, que como veremos del ventrículo derecho, que como veremos más adelante, tenemos que diferenciar si es anatómica o funcional. Esto es bastante difícil, ya que, bueno, dada la elevación de las presiones en el árbol pulmonar y la disfunción que existe muchas veces del ventrículo derecho en estos pacientes, realmente objetivar si existe esa obstrucción anatómica es difícil. Hay datos que nos pueden orientar, como son nuevamente la presencia de flujo pulmonar anterógrado o de insuficiencia tricúspide, que nos va a apoyar ese diagnóstico de obstrucción funcional, que tiene un mejor pronóstico y que también nos va a ayudar a decidir el tipo de intervención que se puede hacer a cada paciente. En estos pacientes es frecuente la presencia de anomalías, no solo la CIA y las vías accesorias que había comentado previamente, sino también la atresia o estenosis de la arteria pulmonar. Lógicamente, esta presentación clínica se asocia a una mortalidad muy elevada y aún así, en estos pacientes hay un gran espectro de presentaciones y la mortalidad global cuando se presenta de forma sintomática en el periodo neonatal es del 45%. No obstante, nuevamente comentar que en aquellos pacientes en los que se logra bajar de forma exitosa las resistencias vasculares pulmonares, el pronóstico es mejor. En cuanto a la presentación en el niño mayor y en el adulto, las dos, nuevamente vamos a tener la insuficiencia cardíaca como forma de presentación más frecuente y en los niños también es más frecuente la cianosis. Las taquiarritmias, tanto asociadas a Wolff-Parkinson-White como a otros tipos de taquiarritmias, como fibrilación auricular, taquicardia auricular frontal, etcétera, son muy frecuentes. En el caso de los adultos, la cianosis es menos frecuente, se asocia a la presencia de un shunt derecha-izquierda significativo, y en aquellos pacientes que tengan una CIA, un foramen oval permeable, también existe otras manifestaciones como son la embolia paradójica o el absceso cerebral. Cuanto más tarde se presenten las manifestaciones, lógicamente la mortalidad es menor. La mortalidad descrita cuando se presenta en el lactante y en el niño mayor es del 20%, y en el caso de los adultos, pues lógicamente cuanto más tarde, mejor pronóstico. En relación al diagnóstico, en la exploración física, es muy llamativo en estos pacientes en el pulso venoso yugular, que a pesar de que pueden tener insuficiencias tricúspidas muy importantes, dada la gran complianza que tiene la aurícula derecha, muchas veces no se encuentra ese pulso venoso yugular que vemos en los pacientes con insuficiencia tricúspide grave. En cuanto a la auscultación, vamos a encontrar un desdoblamiento amplio del primer ruido con un refuerzo del tono tricúspide, un soplo sistólico o lo sistólico a nivel del foco tricúspidio, también un desdoblamiento del segundo tono en relación a la presencia de bloqueo de rama derecha, y puede haber un tercer tono, que generalmente se localiza a nivel de cavidades derechas. Y dado que las manifestaciones clínicas más frecuentes van a ser la cianosis y la insuficiencia cardíaca, pues la semiología que podemos encontrar en estos pacientes es cianosis central y insuficiencia cardíaca generalmente de carácter derecho. En cuanto a las pruebas complementarias, una presentación invariable va a ser la presencia de cardiomegalia,
Y en cuanto al electrocardiograma, en ausencia de vía accesoria podemos encontrar un PR largo con imagen de bloqueo de rama derecha atípico y onda T negativa en precordiales derechas. Como ya hemos comentado y hemos visto en uno de los casos, es frecuente la presencia de vías accesorias y por tanto podemos encontrar un PR acortado, una onda delta y la presencia de arritmias supraventriculares. El ecocardiograma va a ser la prueba diagnóstica fundamental para el diagnóstico de estos pacientes y el hallazgo princeps va a ser ese desplazamiento apical de los velos posterior y septal de la válvula tricúspide. Además, pues vamos a ver una dilatación de las cavidades derechas y los hallazgos que ya hemos visto en las imágenes de los casos clínicos previos. El ecocardiograma no solo va a ser fundamental en cuanto al diagnóstico, sino que también nos va a dar muchos datos pronósticos y nos va a ayudar a decidir la estrategia de tratamiento de los pacientes. Va a permitir pues, ver la gradación de Gauss, ver la insuficiencia tricúspide, ver su mecanismo, ver si esa válvula tricúspide es subsidiaria de reparación, ver el grado de dilatación anular que existe, ver ese tamaño de la porción atrializada del ventrículo derecho y también para valorar la función del ventrículo izquierdo. En cuanto a las pruebas de hemodinámica, la verdad es que no tienen un papel muy claro en el diagnóstico de esta enfermedad. La coronariografía va a quedar reservada para valorar la anatomía coronaria en aquellos pacientes que vayan a ser intervenidos y el cateterismo derecho generalmente pues, no nos va a dar una información pronóstica adicional. Puede ser útil en el diagnóstico de shunt y lo que vamos a encontrar es que en estos pacientes generalmente no tienen hipertensión pulmonar, podemos encontrar una presión telediastólica del ventrículo derecho elevada y, como he comentado, la presión en la aurícula derecha por esa mayor confianza generalmente es normal. La resonancia magnética cardíaca sí que va a ser de utilidad, ya que es el gold estándar para medir la función del ventrículo derecho, también para ver su tamaño y también puede ser de ayuda en la planificación de una intervención quirúrgica. En cuanto al tratamiento, pues lógicamente es una cardiopatía congénita que es infrecuente y en estos casos la evidencia científica es limitada, se basa fundamentalmente en la experiencia de los centros y bueno, en el caso de los adultos sí que tenemos un documento, una guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología, que es la que seguimos aquí en España, pero en el caso de los casos de presentación neonatal generalmente se remiten más a los protocolos y centros de alta experiencia, que es donde deben ser tratados estos pacientes. En cuanto al tratamiento médico, ya hemos comentado en el caso de los pacientes que tienen presentación neonatal que lo fundamental en la fase inicial es asegurar la permeabilidad del ductus arterioso con la infusión continua de prostaglandinas. Y a la espera de que bajen esas resistencias vasculares pulmonares hay que utilizar todas las terapias adicionales como es el óxido nítrico, el uso de soporte inotrópico y de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva. El otro gran desafío que vamos a tener estos pacientes va a ser la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que ya he comentado previamente lo importante que es intentar distinguir entre si es anatómica o funcional, ya que cuando existe esa alteración anatómica generalmente vamos a tener que ir a una reparación univentricular. En cuanto al tratamiento médico en formas de presentación más tardía, en forma de presentación del adulto, vamos a tener tres pilares fundamentales. La anticoagulación, que va a estar indicada en caso de fibrilación auricular y flúter auricular, obviamente, pero también en casos de embolia paradójica y se puede considerar en algunos casos en los que tengan un foramen oval permeable o una CIA que se considere de alto riesgo embólico. La profilaxis de la endocarditis infecciosa estará indicada en las formas complejas y en aquellos casos que tengan defectos residuales después de haber sido reparados. El manejo de las arritmias va a ser generalmente intervencionista en todos estos pacientes mediante la ablación con catéter, ya que generalmente se toleran bastante mal. En algunos casos, los que sean mejor toleradas, se puede valorar tratamiento antiarrítmico con flecainida y amiodarona. Y normalmente estos casos se recomienda siempre manejar en centros de alta experiencia por el carácter tan complejo que tiene la anatomía en estos pacientes. Sobre el tratamiento quirúrgico, la verdad es que
aún es controvertido, hay bastantes protocolos, pero ningún consenso internacional claro, y va a depender fundamentalmente de la edad de presentación, de las manifestaciones clínicas de cada paciente y de ese espectro de gravedad que hemos ido describiendo de la anomalía de Epstein. Así, en el caso de los casos de presentación neonatal, la decisión va a depender de cómo se comporta ese corazón ante el destete de las prostaglandinas. En aquellos pacientes en los que no haya una tolerancia adecuada desde el punto de vista de respiratorio o hemodinámico, pues probablemente esos pacientes sí que necesiten ser intervenidos. En función del predominio de las manifestaciones clínicas, va a ser necesario hacer un shunt sistémico pulmonar o alguna estrategia terapéutica adicional. Cuando los síntomas fundamentalmente es cianosis y no hay una insuficiencia cardíaca franca asociada, probablemente con hacer un shunt sistémico pulmonar sea suficiente. Sin embargo, cuando ya hay insuficiencia cardíaca, esto no es suficiente y hay que hacer maniobras terapéuticas, una cirugía adicional. La pregunta fundamental que tendremos que intentar resolver es si podemos hacer una reparación biventricular o tendremos que hacer una reparación univentricular. En el caso de la cianosis, pues ya lo hemos comentado, ese shunt sistémico pulmonar que puede hacerse manteniendo el ductus abierto mediante un stent o hacer una fístula de Blalock-Taussig, como tenéis representado en la imagen de la derecha. Y cuando ya tenemos insuficiencia cardíaca asociada, además de ese shunt sistémico pulmonar, vamos a tener que decidir si ese paciente puede repararse ambos ventrículos o tenemos que ir hacia una fisiología de ventrículo único. Y esta decisión va a depender fundamentalmente de la función del ventrículo derecho y del tamaño del ventrículo derecho, si creemos que ese ventrículo derecho se va a poder desarrollar, o también de la posibilidad que tengamos de reparar la válvula tricúspide. En el caso de la reparación univentricular, como se ha presentado en el primer caso, cuando existe insuficiencia tricúspide significativa asociada, la intervención que se realiza es la cirugía de Stans, que consiste en cerrar la válvula tricúspide con un parche de pericardio que está fenestrado, y se deja también una fístula de Blalock-Taussig y en caso de que exista una CIA que no es lo suficientemente amplia, se amplía esa comunicación interauricular. El resultado es una exclusión del ventrículo derecho y esta fase inicial en lo que acabará evolucionando será en una cirugía de Glenn más adelante y finalmente en una circulación de frontal. Por el contrario, en aquellos pacientes que tengan un ventrículo derecho más desarrollado, que tengan un tamaño más adecuado, estaríamos hablando de los estadios A y B de Carpentier, y que tengan una función que creamos que pueda ser suficiente, podemos intentar una reparación biventricular, que en las últimas series describen resultados de supervivencia bastante favorables. En este caso, lo que se hace es reparar la válvula tricúspide. Existen diferentes técnicas de reparación descritas en la literatura y en caso de que exista CIA amplia se deja cerrada con un parche fenestrado y en caso de que no exista CIA se deja una CIA de descarga. Y esto lo que nos va a permitir es que ese ventrículo derecho se vaya desarrollando y mantener ambos ventrículos, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Sin embargo, comentar la cirugía del cono, que es una de las técnicas descritas en reparación de la válvula tricúspide y es la más frecuentemente utilizada y con buenos resultados, que consiste en delaminar de forma artificial ese tejido valvular que había quedado adherido al miocardio y generalmente unirlo al velo anterior de la válvula tricúspide que queda remanente, formar una estructura de cono y eso unirlo a la unión auriculoventricular y generar una válvula tricúspide, generalmente asociado a una aplicatura de la porción atrializada del ventrículo derecho.
En los casos en los que se haya hecho una reparación biventricular, pero con el paso del tiempo se vea que el desarrollo del ventrículo derecho es insuficiente, pues probablemente tengamos que ir también nuevamente hacia una cirugía univentricular e ir a un Glenn y finalmente a un Fontan. En el caso de los adultos y presentación en niños de forma más tardía, el tratamiento quirúrgico va a ser el de la insuficiencia tricúspide y va a estar condicionado por la aparición de síntomas y también se puede considerar en casos de dilatación progresiva de las cavidades del ventrículo derecho y en caso de disfunción del ventrículo derecho. Cuando se intervengan de la insuficiencia tricúspide, también se recomienda cerrar en estos pacientes la CIA o el foramen oval en caso de que esté presente. Y en relación al tratamiento intervencionista, ya hemos comentado el tema de las arritmias. En caso de pacientes que tengan una insuficiencia tricúspide sin indicación de intervención, pero que tengan un foramen oval o una CIA ostium secundum permeables que sean sintomáticas con embolismo paradójico sistémico, se puede valorar un cierre con dispositivo de forma percutánea. En cuanto al pronóstico, pues ya hemos ido comentando la elevada mortalidad de la presentación fetal, neonatal y en los niños en la forma más precoces, aunque los resultados cada vez son mejores. La mortalidad operatoria ha disminuido de una forma muy importante, de un 25 a un 6%, y en el caso de los adultos la supervivencia posoperatoria es superior al 90% y en clases funcionales muy buenas. Aquí lo que veis en la gráfica es una serie de 285 pacientes en los que veis que la supervivencia libre de reintervención es bastante alta a 20 años. Y como conclusiones, pues la anomalía de Epstein ya hemos visto que es debido a un fallo en la delaminación de la válvula tricúspide y que supone un problema no solo en la propia válvula tricúspide, sino en toda la estructura y función del lado derecho del corazón, que se caracteriza por un espectro de gravedad muy variable y que condiciona la presentación clínica, el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes, que la ecocardiografía es esencial para el diagnóstico y determinación de la gravedad de la enfermedad, que las formas de presentación fetal y neonatal se asocian con una elevada mortalidad y que aún existe controversia en cuanto a cuáles son las mejores opciones de tratamiento de estos pacientes. Y en el caso de presentación en el niño mayor y adulto, la indicación de intervención va a depender esencialmente de la presencia de síntomas asociados a la insuficiencia tricuspidia y en algunos casos ya con menos evidencia de deterioro de la función ventricular o dilatación del mismo. Y ya con esto finalizo mi presentación y muchas gracias. Espero las preguntas para la discusión. Muchas gracias, doctora Lafont. Aprovechamos de agradecer nuevamente a la doctora Sánchez y al doctor Echeverría por sus presentaciones. Si puedes dejar de compartir pantalla, Ana, para que nos veamos más grande. Y los invito a hacer sus preguntas en el chat. Este es un tema bien complejo. La anomalía de Epstein es una de las cardiopatías congénitas que tiene más variabilidad en su presentación. Y en ese sentido, ningún paciente es igual al otro, ¿no es cierto? Y los casos que presentaron son una muestra de eso. Yo voy a partir preguntándole a la doctora Trincado, Claudia. La doctora Lafont explicó muy bien cómo entendemos el proceso, ¿no es cierto?, de la enfermedad valvular, ¿no es cierto? Pero me gustaría que nos ilustraras o nos explicaras un poco cómo hemos ido aprendiendo en el tiempo que esto es más que solo una enfermedad valvular, que no es solamente el tema de la insuficiencia tricuspidia. ¿Cómo entiendes tú la anomalía de Epstein globalmente? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, pues súper buena pregunta, porque efectivamente estamos acostumbrados al enfoque morfológico bien un poco antiguo sobre la clasificación de los velos. Y como bien lo mencionó la doctora, la afectación básicamente del velo septal posterior, y también ahí agrego que muchas veces el velo anterior es un velo que está enfermo, tiene fenestra, que no es un velo, pese a que su punto de inserción puede estar normal, tiene afectación, es un velo displástico. Y obviamente, junto con esto, por el origen embriológico, esta enfermedad hay que plantearla como una enfermedad del ventrículo derecho.
¿ya? Y ahí hacer hartos comentarios. Uno, que el ventrículo derecho es el ventrículo al final el que comanda muchas veces las decisiones, porque básicamente la funcionalidad de este ventrículo residual, que tiene un aspecto pequeño, pero que muchas veces al cuadrarlo con resonancia vemos que los volúmenes son mucho más grandes, 2 a 3 veces lo que debería ser, estamos hablando de una miocardiopatía en el fondo. Y por la misma razón, y por toda la implicancia de esta anómala, hay afectación también del ventrículo izquierdo, que es el gran perjudicado y por el cual debiéramos tener una conducta quirúrgica muy precoz, a veces los neonatos que tienen tan mal paño, básicamente pensando en salvar el ventrículo izquierdo, que también tiene afectación y está demostrado, sobre todo en el mundo adulto, la presencia de esta miocardiopatía no compactada. Por lo tanto, si uno empieza a mirar el plano global, obviamente es más que la válvula, es el ventrículo, es la miocardiopatía, es la fibrosis a futuro que se presenta en el ventrículo izquierdo y en el ventrículo derecho, es la fibrosis auricular sumada a esta megadilatación con estas vías accesorias anómalas y donde no se respetan además los planos de la aurícula y el ventrículo, por lo tanto la presencia de arritmia viene siendo una complicación que es casi esperable. Y ahí también un poco me voy a saltar, ya que me diste la palabra, a la vía fetal, que obviamente el que presentó Patti es súper ilustrativo, porque también acá la conducta y todo lo que hacemos en el fondo con los pacientes con Epstein tiene que estar pensado en, inicialmente, obviamente, salvar a nuestro paciente, pero a futuro en que tengan la mejor calidad de vida. Y esa es la decisión más difícil, creo yo, sobre todo lo que respecta al abordaje neonatal. Desde ese punto de vista, los Epstein con severo tienen una mortalidad altísima in útero, y más aún los Epstein con chance circular. Ahí la Patti en nuestro caso específico mencionó que este paciente tenía atresia pulmonar, por lo tanto se salvó del chance circular, pero probablemente este paciente, en el caso de no tener atresia anatómica de la válvula pulmonar, hubiese muerto por su fisiología, ¿ya? Y en ese sentido, hoy en día existe un approach para los Epstein in útero, que es en fondo una intervención intrauterina que consiste en dar AINES a la madre, de tal forma de contraer el ductus arterioso in útero con cargas altas de indometacina para, en el fondo, alargar la gestación y permitirles llegar a término idealmente y lograr después este abordaje hacia la vía univentricular, porque obviamente esto está generalmente presente en estos pacientes que casi no tienen ventrículo derecho funcional. Así que nada, y también recalcar, perdón lo que me explaye, pero el rol de la resonancia, bajo la misma premisa, como esta es una enfermedad del miocardio, nosotros tenemos que dar el salto en la evaluación de estos pacientes, porque no estamos solamente hablando de la enfermedad valvular, que la caracterizamos y sabemos hacer muy bien desde el punto de vista de la eco, sino que también tenemos que poner el foco en lo que es la función ventricular derecha, la función ventricular izquierda, la presencia de cicatrices miocárdicas, las características de la aurícula, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Claudia. El doctor Castillo levantó la mano. No sé si quieres comentar algo, Gabriel. Sí, quiero levantar, voy a bajar la mano ahora. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación, felicitar a Patricia por su presentación en un caso de un Epstein siempre muy difícil, es un extremo, y que lo resolvió muy bien la Católica de una manera bastante clásica que ahora voy a comentar, y a Matías por también, presentó otro caso que fue extremo, en una paciente un poquito más grande, ambos y palabra cliché, desafíos, y a Ana por su linda presentación teórica también desde Salamanca. Ahora, quiero recalcar un par de conceptos, y recién la doctora Trincado habló de shunt circular. El shunt circular sabemos que es muy malo para lo que es la fisiología de estos niños. En general, el stent ductal no se coloca porque el ductus habitualmente queda afrontado a la arteria pulmonar, queda enfrente. Entonces, lo que se hace muchas veces, y por eso se hace un shunt, que es periférico hacia la derecha, se liga el ductus. Y hay algunos grupos, hay algunos trabajos japoneses, que ellos ligan la arteria pulmonar, hacen una atresia pulmonar para evitar, en estos casos, donde hay pasaje, no hay atresia pulmonar nativa,
evitar el llanto circular. Dentro del approach neonatal, lo que hizo la Católica, la cirugía de Stearns, con la CIA calibrada o creación de CIA, con achicar la aurícula, el ventrículo, y quiero comentar que de la cirugía de Stearns uno puede ir, dependiendo de cómo evolucione, cómo crezca ese ventrículo, se puede desarmar la cirugía de Stearns y llevar al paciente a una cirugía biventricular o una cirugía de ventrículo y medio. Entonces, no estoy hipotecando con la cirugía de Stearns el futuro del niño. Uno puede eventualmente dar un paso más y ojalá por lo menos un ventrículo y medio, que es mucho mejor que el univentricular de Fonta. Lo otro que quería comentar es que en el caso de esta chiquitita que operamos, bueno, pueden haber preguntas, no me quiero explayar, pero en el caso de la chiquitita que operamos, claramente no se la podía con la cirugía biventricular, aunque haya estado en ECMO y se haya recuperado su ventrículo de alguna manera, así que le vino perfectamente ese Glenn, que creo que fue lo que la ayudó y realmente, mágicamente, milagrosamente, al tercer día ya estaba fuera de ECMO. Creo que nada más. Creo que por ahora nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Para que entiendan los residentes de cardiología adulto que a lo mejor están conectados, la cirugía de Glenn es la conexión de la vena cava superior con la arteria pulmonar. Por lo tanto, permite que ese ventrículo derecho que está tan enfermo solamente tenga que manejar el retorno de la vena cava inferior. Y el retorno de la vena cava superior llega directamente a la arteria pulmonar. Así que descargamos aún más de volumen este ventrículo al disminuir el retorno. Francisca, ¿puedo hacer una cosita más? Sí. Hay un trabajo de la Mayo Clinic. La Mayo Clinic se especializa en su caballito de batalla por la cirugía pidia. Sea Epstein, y ellos utilizaron siempre la cirugía de Carpentier, que es básicamente parecida a la del cono, solo que el cono de la de Da Silva utiliza los tres velos, aunque el septal sea chiquitito, lo aprovechan. Entonces unen los tres velos a manera de cono. Lo que hacían en la Mayo Clínica al principio era utilizar el velo anterior, lo delaminaban y lo dejaban a manera de válvula univalvar, digo, la tricúspide quedaba como con una valva. Después, con el tiempo, esto estoy hablando antiguamente, después con el tiempo empezaron a hacer la cirugía de cono, tienen un trabajo, y no, destacar nomás que ellos prácticamente no hacen la cirugía esta de ácido de cono antes de los 4 años. Así que eso quería comentarles. Ok, muchas gracias. Una pregunta para la doctora Koch, Catherine. Yo sé que tú eres especialista en arritmias y a lo mejor el doctor Martín también nos puede ayudar, que ve adulto. ¿Cuándo le harías tú un estudio electrofisiológico a estos pacientes? Un paciente, obviamente si tiene preexcitación, ¿no es cierto? Pero un paciente sin preexcitación que va a operarse, por ejemplo, que tiene indicación quirúrgica por enfermedad valvular. ¿Vale la pena hacer un estudio electrofisiológico? ¿Cómo te aproximarías al estudio de los ACEs para específico en este paciente? Gracias por la pregunta. Bueno, mira, yo pienso que nosotros en pediatría, una de las limitantes que tenemos es la edad y el peso en los pacientes cuando tú lo vas a llevar a estudio electrofisiológico. Entonces, la aproximación, ahí Matías la mostró bastante bien. Nosotros empezamos y no solamente nosotros, es algo que ya está descrito de manera estándar, el electro, el holter. Generalmente a veces hay una relación entre este bloqueo de rama derecha con presencia de preexcitación, entonces uno ahí también puede utilizar herramientas indirectas. Nosotros habíamos planificado hacer un test de adenosina que nunca pudimos hacerlo porque la paciente se descompensó. Ya cada vez que íbamos a la unidad se descompensaba, pero sí, uno con un holter uno también ya puede empezar a tener información. Ahora, como tú bien dices, una de las interrogantes que yo tenía, por ejemplo, con el paciente aplicándolo a los pacientes, era si había conducción retrógrada o no. Entonces, claro, en este caso la preexcitación era intermitente porque si bien había un electro sin preexcitación, luego cuando vimos en el holter, sí impresionaba que había preexcitación. Nosotros en el área pediátrica igual podríamos hacer lo que se llama un estudio con una sonda esofágica
podríamos igual tratar de intentar inducirla. Ahora, no, tampoco es garantía de que no haya arritmia, pero yo te digo, o sea, si no tengo la arritmia documentada, si yo lo trataría de diferir en lo posible, más que nada por la ley del peso, porque esta niñita tenía 5 años, ¿verdad? La llevo al estudio, demuestro la arritmia, pero la ablación o no la ablaciono, todavía hay evidencia que muestra que cuando tú ablacionas en menores de 10 años, ya las cicatrices se van creando cicatrices, va creciendo y luego tienes otro sustrato más de arritmia. Entonces, nosotros en lo posible tratamos de que crezcan un poco más. Por lo menos, yo te digo, el peso es generalmente 35 kilos hacia arriba. Ahora, hay un detalle que también, y esto aquí me voy a ir un poquito por fuera del tema, pero cada vez hay más obesidad. Entonces, me llegan pacientes que pesan 45 kilos, pero son pequeños todavía, tienen 8 o 9 años. Entonces, creo que todo eso hay que evaluar cómo está el paciente, la condición del paciente, el peso, la talla, también si ha tenido presencias de arritmias o no. Si ha tenido arritmias, obvio que sí, lo llevamos, pero si no he logrado documentarla, te puedo usar también herramientas indirectas, ¿ok? En este caso, finalmente no se llevó estudio electrofisiológico al paciente, el Holter por sí solo dio toda la información, ahí Matías mostró los trazados, era una aurícula sumamente enferma, por algo hizo toda esta, yo le decía, aquí tenemos un compendio de taquicardias auriculares porque hizo FA, hizo multifocales, hizo taquicardias auriculares también, pero no logramos ver la conducción retrógrada. No logramos ver esta arritmia tipo reentrada que generalmente se produce por la vía accesoria. No la pudimos demostrar. Ahora, pospabellón, el Holter, le hicimos un Holter pospabellón a este paciente, aplicando la teoría del paciente, y no tiene preexcitación. Tampoco ha tenido arritmias, lo que sí tiene su trastorno de la conducción intraventricular. Eso a mí me dice que obviamente durante la cirugía este as tuvo que, de alguna manera, bueno, tuvo que haber desaparecido, pero ahí podríamos hacer un test de adenosina para documentar. Otro punto importante con las preexcitaciones es si es una vía anterograda con riesgo de muerte súbita. Ahí en el Holter se mostraba que, ya no me explayo más, es que me encanta, este área me encanta. Una de las cosas que uno evalúa es la muerte súbita. Aquí, de manera indirecta, lo colocamos, no era nada 100% definitivo. En el lugar donde uno define si una vía accesoria anterograda tiene muerte súbita o no, es en el estudio electrofisiológico, por si acaso. Pero igual, ya por esos RR, cuando el paciente estaba en FA, uno puede intuir de manera indirecta, ya como aclaratoria, para que no quede como que 100% definitivo que está en FA, el paciente preexcitado, eso no es. El diagnóstico definitivo es con el estudio, ¿ok? Eso, no sé si responde a tu pregunta, pero es mi aporte. Sí, muchas gracias. ¿El doctor Martín quiere complementar? Hola, Agustín. Sí, buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a la Sociedad Chilena por la invitación y dar la enhorabuena a los 3 ponentes por sus excelentes presentaciones. La verdad es que he disfrutado y he aprendido con las 3. Bueno, yo para aportar desde un punto de vista diferente, nosotros en nuestro centro en Salamanca tenemos una unidad de cardiopatías congénitas del adulto, con lo cual realmente tenemos un sesgo de selección, un sesgo de supervivencia, porque los pacientes que vemos en la edad adulta, que muchas veces se diagnostican a partir de los cuarta, quinta década, realmente son personas que tienen una anomalía de Einstein de menor grado de las presentaciones o de los casos tipo Carpenter D o C que se ha visto en las presentaciones. Entonces, en cuanto al mundo de los adultos con cardiopatías congénitas, sobre todo destacar que las mujeres sobre todo vemos mujeres que a lo mejor han hecho una vida rigurosamente normal, cuando debutan ya con una anomalía de Einstein, con insuficiencia cardíaca derecha y fallo derecho, realmente luego tiene una evolución tórpida en un breve periodo de tiempo. Entonces, dentro de las recomendaciones que nosotros tenemos, pues sobre todo eso, destacar el seguimiento de estos pacientes y sobre todo en cuanto al tema luego de la reparación valvular, si es que se puede, pues es fundamental que lo realicen cirujanos expertos en cardiopatías congénitas, pero que tengan experiencia en este tipo de cirugías. Es decir, no cualquier cirujano o un cirujano en cardiopatías congénitas puede operar este tipo de pacientes.
Tenemos que valorar siempre en cuanto al tipo de si se puede reparar o si se requiere sustitución valvular pulmonar, que eso lo ha destacado muy bien la doctora Lafont. Y luego no olvidar que en estos pacientes que a veces nos los encontramos con disfunción biventricular de ambos, del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, siempre tenemos de rescate el trasplante cardíaco. No son pacientes complejos para el trasplante cardíaco. Nosotros, de hecho, la experiencia que tenemos con el trasplante cardíaco en esta población, tenemos una paciente de las 9 que tenemos en seguimiento activo, que realmente el trasplante cardíaco inicialmente requiere una asistencia ventricular derecha, que luego fue al trasplante, luego la asistencia se trombosó y finalmente falleció en nuestro centro de referencia, que es nuestro hospital que está en Madrid, con lo cual mucho cuidado con estos pacientes cuando debutan en edad adulta porque en pocos meses o en muy poco tiempo pueden llegar a tener una evolución tórpida. Es importante fijarse en las taquiarritmias, sobre todo tienen muchísimas arritmias auriculares, flúter, FA. Y en cuanto al estudio electrofisiológico, los dos criterios que utilizamos fundamentalmente es que tengan vías accesorias múltiples o que tengan vías de alto riesgo, vías que tengan esos refractarios cortos o que tengan una precipitación con un R corto también. Y bueno, son pacientes que realmente nos dan muchos quebraderos de cabeza y les hacemos un seguimiento realmente corto con visitas cada 3, 6 meses. Y bueno, tienen una evolución cuando debutan realmente con el fracaso del ventrículo derecho difícil. Y luego tenía una pregunta para el doctor Echeverría, que nosotros en adultos si lo hacemos, siempre que vamos a hacer que nos plantamos un Glenn, que es el SUN cabo bipulmonar, practicamos el cateterismo derecho, sobre todo porque en el caso de que ya hayan desarrollado disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, tengan presiones diastólicas del ventrículo izquierdo elevado, en ese caso nosotros el Glenn no lo hacemos. Y quería preguntar si en niños, aunque sean esas situaciones urgentes, si se suele hacer también cateterismo derecho antes de realizar el Glenn. Gracias, Agustín. Sí, la verdad es que en pacientes, prácticamente diría de regla, pacientes que siguen la vía univentricular, sea la cardiopatía que sea congénita de base del paciente, van con estudios hemodinámicos previos con cateterismo. Coincide justo este momento, estamos modernizando el laboratorio de hemodinamia y no teníamos disposición de hacer un cateterismo en forma expedita. Estamos haciendo algunos estudios con horarios muy diferidos o en realidad en centros aledaños al nuestro, pero particularmente en esta ocasión, con la gravedad de la paciente que requirió en esas 24 horas con 4 o 5 episodios reanimados, con conexión a ECMO, realmente, bueno, como es el ECMO tiene que ser de urgencia, finalmente la paciente no pasó por un cateterismo previo. Pero respondiendo a la pregunta, sí, a todos los pacientes yo diría de regla, cuando se va a plantear seguir en los distintos estadios, van avanzando con cateterismo que nos van a dar la información según la capacidad o el candidato que estemos viendo y muchas veces, o sea, la gran mayoría de las veces poder avanzar en los pasos, pero también poder tomar la decisión en los casos en que tenemos evidencia de que no van a ser buenos fontanes y plantear alguna otra alternativa o simplemente declinar de seguir con el siguiente estadio. Perfecto. Nosotros en adultos también lo hacemos en el Hospital del Tórax antes de operarse, más que nada por si es que es la necesidad de un Glenn, asegurarnos que tengan presiones medias de arteria pulmonar baja. Ana, Sí. estamos próximos a terminar y te quería invitar a que nos cuentes acerca de la próxima sesión de los médicos residentes en formación. Muchas gracias, Francisca. Nada, comentaros que bueno, tenemos la suerte de volver a participar con la Sociedad Chilena de Cardiología desde Resisec. Entonces presentaremos el próximo día 19 de octubre, también a la misma hora, a las 2:30 hora de Santiago de Chile, que trataremos la insuficiencia tricúspide. Presentaremos 2 casos desde España y luego desde Chile será una revisión dirigida del tema, así que invitamos a todos los asistentes a acudir a la reunión. Ok, muchas gracias, Ana. Vamos a seguir con la tricúspide entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por su participación. Espero que hayamos aprendido harto en esta sesión y muchas gracias a los panelistas y especialmente a nuestros residentes que sabemos todo el trabajo que ponen en estas presentaciones. Ellos son los que más aprenden haciendo esto, así que es un buen ejercicio también. Así que muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, Francisca. Gracias a todos. Chao, chao, gracias a todos. Estén bien. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.